Noches, Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Pantón. Nada más para confirmar lo que hace unos momentos informó el secretario de Salud de que ya el subsecretario Hugo López-Gatell ya había sido de alta. Queríamos saber a qué horas fue, cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar y en todo caso cuándo se va a poder ya reincorporar, ya sea aunque sea vía virtual, a estas conferencias de prensa. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta y le pediríamos al doctor José Luis Alomía Segarra si nos ayuda con la puntualización. Sí, con mucho gusto. De hecho, confirmar, tal como lo comunicaba la noche de ayer el doctor Ruy López Ridaura, ya desde ayer se estaba contemplando y evaluando la posibilidad de el alta al subsecretario López-Gatell. Esta finalmente fue ya manifiesta el día de hoy. Podemos confirmar que en este momento ya el subsecretario se encuentra de regreso nuevamente en su domicilio. Obviamente continuará con el seguimiento clínico epidemiológico correspondiente. Él tuvo una estancia estos días de hospitalización en la cual pudo recibir el oxígeno suplementario para poder tener los niveles óptimos de saturación que básicamente presentó desde el miércoles que ingresó a la unidad intermedia. La sintomatología, como él mismo lo ha estado inclusive reportando a algunos medios y nos los ha comentado obviamente directamente a nosotros, es mínima, prácticamente él se reporta con prácticamente asintomático, es decir, con síntomas muy leves en este momento, pero continuará con este seguimiento. Como ustedes saben, normalmente el promedio de COVID-19, la enfermedad tiene una duración de aproximadamente 2 semanas en la mayoría de los casos, más allá de la recuperación que en un momento se pueda tener, ya estar completamente asintomático de la enfermedad, hay un periodo en el cual obviamente el sistema inmunológico y el organismo en sí se recuperan de todo el esfuerzo realizado para contener la infección, para recuperar y sanar a la persona. Por lo tanto, el doctor Hugo López-Gatell continuará todavía los siguientes días en su domicilio bajo seguimiento y observación médica. Pero él se encuentra muy bien en estos momentos, nos mandó un mensaje en el transcurso de la tarde comentándonos que se encontraba con muy buen estado de ánimo, como lo ha estado en los últimos días, y bueno, todos estaremos obviamente al pendiente también de su evolución. Muchísimas gracias, compañero. Gracias, buenas noches. Ignacio de Alba, de Pie de Página. El Estado de Guanajuato publicó un lineamiento técnico para el uso de ivermectina en casos leves, a pesar de que ustedes no lo recomiendan. ¿Cuál sería su postura ante esta publicación? El posicionamiento del nivel federal siempre ha sido armonizado con los lineamientos que lanza la Organización Mundial de la Salud y a su vez también la Oficina Regional de la Organización Panamericana de la Salud, y la Secretaría de Salud Federal no recomienda el uso de ivermectina para la enfermedad. También preguntar si todas las vacunas causan las mismas molestias después de aplicadas. Gracias. Gracias. Del componente de vacunación le pediría al doctor José Luis Alomía Segarra si nos ayuda con la puntualización. Gracias. Sí, es algo precisamente que en este momento estamos todavía estudiando, estamos observando, porque si ustedes justo ven la tabla que presentamos y actualizamos todos los días, obviamente van a notar que hay una mayor cantidad de eventos supuestamente atribuibles a vacunación de aquellas vacunas que además hasta el momento se han aplicado en mayor cantidad. Entonces, cuando vemos números absolutos, pudiera parecer que una o dos vacunas producen más ESAVIS que otras. Sin embargo, esto realmente tenemos que verlo en función de la cantidad de dosis que se han aplicado. Por eso digo que esto es algo que tendremos que continuar observando, o sea, no lo podemos decir todavía con evidencia en este momento, sino que en la medida que la cantidad de vacunas continúe llegando y se sigan aplicando las dosis, obviamente podremos identificar si hubiera alguna asociación mayor o menor. Ahora también recordemos que los grupos poblacionales obviamente son diferentes entre lo que es los trabajadores de la salud, de donde se contemplaron
grupos de edades, en donde tenemos obviamente desde los mayores de edad hasta los adultos mayores de 60 años, bajo el hecho de que fueran personal de salud de primera línea. En el caso de otras vacunas, específicamente hablando de Sputnik y Sinovac, pues solamente se han aplicado, y AstraZeneca también, solamente se han aplicado a población adulta mayor, en donde sabemos que obviamente la respuesta inmunológica, y esa es una de las condicionantes basales para generar precisamente los factores de riesgo a los adultos mayores de 60 años o más, ya no es la misma. La respuesta inmune del sistema inmunitario no es la misma en las personas adultas mayores. Esta respuesta suele ser mucho más fuerte y más intensa en los primeros años de edad, y obviamente se mantiene con una intensidad moderada en los adultos jóvenes. Por lo tanto, la respuesta ante la vacunación, primeras y segundas dosis, también varían dependiendo del grupo poblacional. Vamos a estar, obviamente, o vamos a continuar integrando la información, analizándola para identificar si en algún momento hubiera alguna diferencia, teniendo siempre estas consideraciones que acabamos de comentar. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor José Luis Salomía. Compañero, adelante, por favor. Gracias, buenas noches, doctores. Gerardo Suárez, del Heraldo de México. Quisiera pedirles también información respecto al tratamiento que hubiera recibido el subsecretario López-Gatell, si también se trata de algún ensayo clínico como en el que participó el presidente López Obrador. Y en otro tema sobre la vacunación, ¿cuándo empezaría la vacunación o cuándo empezó, si es que ya es así, cuándo empezaría la vacunación del resto del personal de salud? Porque hasta el momento los datos que nos presentan todavía es del personal que está en la atención directa de la pandemia, pero de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación estaba previsto que desde la primera quincena de febrero se pudiera empezar con el resto del personal. Ocurrió este problema del aplazamiento de envíos, pero hasta el momento no hemos tenido mayor noticia de ellos, y ya empezó a vacunarse al resto del personal de salud. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Le pediríamos al doctor José Luis Salomía si nos ayuda a puntualizarlas, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, de los tratamientos que el subsecretario ha confirmado o nos ha comentado son precisamente el oxígeno suplementario. Recordemos que el oxígeno suplementario en fases tempranas de la enfermedad, sobre todo cuando de manera oportuna se identifica que empieza a haber una disminución en la saturación de oxígeno, pues es precisamente uno de los tratamientos que hasta este momento se ha avalado y se recomienda ampliamente, por lo menos en México, para el abordaje temprano y oportuno de las personas que tienen COVID leve moderado y que en su momento pueden empezar a tener esta característica. De la mano normalmente de una persona que empieza a recibir oxigenación puede venir también tratamientos de tipo antiinflamatorios, que son precisamente los que el doctor, para efectos de poder recibirlo, prefirió acudir a una unidad intermedia, dado que estos medicamentos deben de ponerse por la vía endovenosa, y de esa manera tener un control, obviamente no solo de la aplicación y del mecanismo de aplicación, sino también de la frecuencia, los horarios y las dosis, que siempre deben de estar a cargo de un profesional de la salud. Son los dos tratamientos que hasta el momento el doctor López-Gatell nos ha comentado. No tenemos información de que haya recibido algún otro. De todas maneras, recordemos que cuando el doctor López-Gatell esté nuevamente con nosotros, pues de seguro él de manera más amplia podrá platicarnos todo lo que ustedes deseen saber en relación a su tratamiento. En función de la segunda pregunta, estoy solamente recordándola, tiene que ver con las dosis de los médicos, ¿verdad? Es correcto. Se ha continuado trabajando desde la semana pasada que llegaron los embarques de Pfizer-BioNTech en primero terminar de cubrir al personal de primera línea. Recuerden que este es el primer grupo y el más prioritario dentro de toda la estrategia. Entonces, mientras no se termine de cubrir
al 100% del personal de primera línea, y estamos hablando tanto de su primera como de su segunda dosis, todavía no se puede empezar, al menos no de manera importante o dirigida, con los demás grupos de la población. Este personal se estuvo integrando en la primera, o cuando iniciamos la vacunación el 24 de diciembre, de alguna manera la logística fue más sencilla porque se pudo identificar rápidamente a este personal de primera línea precisamente en las unidades que conforman la red IRAG o en las unidades que notifican al CISBER, es decir, se tenía una claridad de cuáles eran las unidades médicas, tanto públicas como privadas, que estaban atendiendo a los pacientes sospechosos y confirmados de COVID y por lo tanto pertenecían a esta primera línea de atención. Una vez que se empezó a dar cobertura a todo este grupo, vinieron entonces retos más importantes, que fue precisamente poder identificar al personal de primera línea también, pero que no necesariamente estaba en estas unidades, sino que pertenecían a unidades a lo mejor de primer nivel, estaban en los servicios prehospitalarios, sobre todo aquellos que operan en nivel, obviamente, en las ambulancias, en los traslados entre los domicilios y los hospitales, o haciendo traslados entre unidades médicas, y obviamente de todos aquellos los que también estando en primera línea estaban en otras unidades no identificadas al principio. Esto precisamente ha sido el trabajo arduo de las últimas semanas, de poder seguir identificando fehacientemente, registrando e integrando en la plataforma y por lo tanto invitándolos y generándoles la invitación a vacunar con fecha y hora a este personal. En algunas entidades en donde las mismas entidades reportaron que ya habían cubierto al 100% de este personal de primera línea y que podían entonces ahora seguir identificando al personal en unidades de atención COVID que no necesariamente pertenecían a la segunda línea, entonces pudieron también ya desde la semana pasada, con el arribo que se tuvo el miércoles de la semana pasada de la vacuna Pfizer-BioNTech, continuar con este grupo. Pero entonces recordemos que esto apenas inicia, son grupos que continúan identificándose y mientras obviamente no se tenga ya la certeza de haber vacunado al 100% del personal de primera línea, estas dosis se están precisamente dirigiendo y reservando para poder terminar en entidades donde todavía no se ha concluido con el personal de primera línea, poder llevar a cabo esta cobertura. Doctor, solo una duda. Hasta el momento en las gráficas nos mostraban que van poco más de 750,000 trabajadores de la salud de primera línea que han recibido al menos una dosis. Entonces, ¿tienen un cálculo de cuántos faltarían de esta primera línea? Sí, las estimaciones que se realizaron antes de iniciar precisamente con la primera etapa es que los trabajadores de este grupo podrían estar cerca o poco menos del 1,000,000 de trabajadores. Obviamente esto es tomando en cuenta todas las unidades en México, todos los trabajadores, porque recuerden, es muy importante siempre volverlo a decir, no solamente estamos hablando de médicas, médicos, enfermeros, enfermeras. Estamos hablando de toda una serie de otros trabajadores de la salud que aportan con su trabajo, que laboran en las diferentes unidades, que también se consideran trabajadores de salud de primera línea. Estamos hablando de trabajadoras sociales, estamos hablando de camilleros, estamos hablando de técnicos radiólogos, estamos hablando de varios grupos. Entonces, llegar a todos ellos, integrarlos a todos ellos en las diferentes unidades es precisamente lo que se ha estado tratando de asegurar en estas últimas 2 semanas. Gracias. Y finalmente nuestro compañero, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Cristian Zaragoza. Buenas noches, doctor José Luis Salomía. Le mandamos un saludo al presidente López Obrador y celebramos que el doctor Hugo López-Gatell va mejorando. La primera pregunta sería, doctor José Luis Salomía, ¿por qué no nos acompaña? Ya lo esperábamos aquí. ¿Cómo se encuentra usted? Esperemos que se encuentre bien, pero ¿cuáles son sus circunstancias? Y
La segunda pregunta sería, ahora que ya se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador vía virtual con el presidente Biden de Estados Unidos, ¿cuál sería el trabajo en conjunto para la vacunación en México? O bueno, para las dos naciones, ¿en qué acuerdos quedaron más o menos o cómo se piensa trabajar ahora que se realizó esta reunión? Y si me permiten, ahorita una tercera pregunta, por favor. Agradezco la primera pregunta. Yo me encuentro muy bien de salud, me he mantenido asintomático durante todo mi resguardo domiciliario. Cuando cumpla con el periodo correspondiente podré retomar nuevamente las actividades presenciales esenciales, obviamente recordando que todos estamos en un marco en donde debemos de priorizar las actividades virtuales, ¿no? Las actividades no presenciales, en donde obviamente esto siempre, independientemente que hayamos sido o no contacto de un caso confirmado, más si lo somos o más si somos un caso de COVID-19, obviamente, pues va a contribuir a disminuir siempre la transmisión. Yo continúo asintomático, no tengo evidencias de haberme contagiado y bueno, espero que pueda concluir mi periodo de autorresguardo de esa manera. En relación a la reunión que sostuvo esta tarde ambos presidentes, tanto el de México como el de Estados Unidos, bueno, es todavía información preliminar, no hemos tenido acceso, digamos, a los acuerdos o a lo que se haya llevado en la misma. Importante comentar que en este preciso momento, mientras estamos dando la conferencia, el señor presidente se encuentra reunido con el grupo intersectorial e interinstitucional de todo el tema que tiene que ver con la respuesta a la pandemia. Tenemos reuniones semanales de hasta 2 veces por semana con todo este grupo y reuniones diarias que él tiene con grupos específicos de la respuesta ante el COVID. Entonces, es posible que en este momento estén ya tocando estos acuerdos, estén revisando los resultados de esta reunión y pues de seguro en siguientes días podremos contar con más información o con alguna acción específica conjunta que pudiera haberse definido. Vamos a estar atentos. Ok, muchas gracias. La última sería, si pudieran comentarnos nuevamente acerca de la vacunación para las personas adultos mayores. Varios suscriptores queridos en mi canal me han comentado dudas, que igual muchas ya las han respondido, pero sí las pueden volver a repetir. Dudas acerca de la vacunación para las personas con alguna discapacidad, personas alérgicas, nuevamente alérgicas a las sulfas, las reacciones que pudieran tener si es viable vacunarse. Tienen todavía muchos temores acerca de ese detalle. Me preguntan acerca de ciertas distrofias musculares o problemas musculares o alergias con sulfonamidas o alergias con las sulfas. ¿Qué nos pudieran comentar nuevamente al respecto? Muchas gracias. Gracias. Como se han comentado en múltiples conferencias previas, en días previos, no forman parte de contraindicaciones absolutas los medicamentos o compuestos que acaba de mencionar, las sulfas en sí, como lo acaba de mencionar, no forman parte de las contraindicaciones absolutas, solamente es una historia que en su momento se pueda tener de reacciones alérgicas importantes, previas, que se hayan dado a los componentes de la vacuna, ¿no? Aquí lo importante es que en todo punto de vacunación se cuenta con un equipo para la información y la valoración. Entonces, la invitación es que acuda al punto de vacunación a, obviamente, recibir su dosis de vacuna, no se preocupe por lo que pudiera en su momento suceder en el sentido de la valoración, porque esa se la van a realizar justo en el punto de vacunación, les harán las preguntas específicas que pudieran identificar si alguna contraindicación absoluta para alguna de las vacunas, pero en lo general estas son realmente pocas, son mínimas, ya decíamos, prácticamente o obviamente una persona que ha sido previamente vacunada y que ha desarrollado, o en su momento desarrolló una reacción anafiláctica importante a vacunas previas y que esos componentes estén presentes en las vacunas que actualmente se están colocando, obviamente eso podría
ser una contraindicación. Se ha comentado también las personas que actualmente están enfermas, que están con signos y síntomas de enfermedad, que están expresando alguna patología, pues obviamente también no deben de ser vacunadas para no generar alguna reacción en el marco de esta enfermedad, por asuntos de seguridad que hasta el momento se ha generado para la vacuna. Los menores de 16 años tampoco ingresan en los grupos de vacunación y son, como pueden ver, muy pocas estas contraindicaciones. Entonces, cualquier otro tipo de problemática, no se preocupe, usted acuda. Hay personal médico, trabajadores de la salud capacitados en los puntos de vacunación que harán la valoración correspondiente y podrán obviamente alertarle sobre alguna problemática o algo que en su momento pudiera impedir la vacunación. Pero en la gran mayoría de los casos de seguro esto no va a ocurrir, entonces no perdamos la posibilidad de vacunarnos. Precisamente nuestra COFEPRIS, nuestra Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, ha tomado todas las medidas, ha hecho las pruebas correspondientes, ha hecho las revisiones internacionales, inclusive de autorizaciones que se han dado por otras agencias de renombre, y cada una de las vacunas que ha sido aprobada para la aplicación en el territorio mexicano, pues cuenta con esta revisión y cuenta obviamente con esta emisión de seguridad. Entonces es importante más bien poder llevarla a cabo, porque si en todo caso una persona pertenece a algún grupo de riesgo en específico, pues más bien, como su mismo nombre lo dice, pertenecer a ese grupo de riesgo, lo que sucede es que incrementa su riesgo de una enfermedad grave, y por lo tanto también de que esa enfermedad grave se complique y pueda generar una defunción. Entonces es un riesgo mucho mayor el que se estaría controlando, mitigando, disminuyendo con la aplicación de la vacuna, que de si no se colocara la vacuna y se enfermara, entonces podría tener las consecuencias graves de la enfermedad. Por eso es importante que si tiene ya en este momento, pertenece al grupo de población adulta mayor, que por sí el simple hecho de tener 60 años o más duplica, y en edades más avanzadas triplica, la mortalidad y la letalidad por padecer COVID-19, pues es importante entonces acudir a colocarse la vacuna, porque de esta manera va a disminuir el riesgo y por lo tanto pues poder tener obviamente una mejor expectativa en caso de ser contagiado por el virus SARS-CoV-2. Muchísimas gracias al doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología. Finalmente, no debemos... Adelante, compañero, una pregunta más. Sí, si nos pudiera recordar por qué no recomiendan ustedes la ivermectina, y también qué consejos le dan a las personas que se van a ir a vacunar. Hay gente que, por ejemplo, ayuna o que no toma o no sé en qué condiciones deben llegar las personas a los centros de salud para la vacunación. Gracias. De acuerdo a las revisiones sistemáticas que ha realizado la literatura internacional y a la experiencia de diferentes países y armonizados con la Organización Mundial de la Salud, el posicionamiento es que no tiene una efectividad sobre la enfermedad. Y referente al tema de la vacunación, es importante que destaquemos toda la situación que tiene que ver en el acompañamiento a nuestros adultos mayores. Efectivamente, necesitamos ser muy empáticos, tener una comunicación de riesgo efectiva y sobre todo esta vigilancia que tenemos que hacer como familiares cercanos, directos a las personas adultas mayores, el saber si tienen comorbilidades, el saber si tienen algún impedimento físico, apoyarlos desde el momento en este acompañamiento de llevarlos, o en aquellos pacientes, en aquellos casos en los cuales no puedan moverse, ver los mecanismos para que acudan las brigadas con ellos y los puedan hacer a través de la vacunación en casa. Eso es muy importante. También es muy importante que las personas que cuidan, que conviven con los adultos mayores, mantengamos todas estas medidas de prevención que hemos tenido, que no olvidemos el lavado de manos, que no olvidemos el uso de cubreboca, que tengamos el alcohol gel en caso de que no podamos lavarnos la mano con agua y jabón, que tengamos la sana distancia y también que seamos muy responsables, y que ahora que tenemos una mayor movilidad y sobre todo en aquellas entidades
ciudades donde hay mayor movilidad de acuerdo al tema del semáforo, pues que seamos muy cuidadosos de acuerdo con estas medidas, que seamos muy acordes y finalmente debemos de ser muy empáticos con esta población. Tenemos que esperar nuestro turno de acuerdo a nuestro grupo que nos toque para la vacunación y apoyemos mucho a los adultos mayores en esta situación. Muchas gracias. Pues finalmente, el día de hoy, 1 de marzo del año 2021, también inician ciclo muchos médicos especialistas en formación. Les deseamos éxito en lo largo y ancho de este país a todos los médicos que han iniciado su residencia médica de especialidad, de alta especialidad. Y siendo las 19:48, daríamos por terminada la conferencia de hoy, 1 de marzo, inicio del tercer mes del año, de este año 2021. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.